para las personas que están llegando, la presencia de Yubi Mampayo, que va a hacer su intervención sobre el tema de discapacidad en la política pública de salud mental comunitaria en Santiago de Cali. La idea de compartir este espacio con ustedes, pues en primera instancia, es justamente en el marco de esa construcción que se viene realizando desde lo que puede llegar a ser la política pública de salud mental y convivencia social. ¿Y por qué lo que puede llegar a ser? Pues porque justamente en el marco de esa construcción todos tenemos que ver, todos generamos un aporte. Y ya desde el inicio de esta jornada decíamos, bueno, ¿cómo va a ser el aporte desde algo que se llama diferencial? Que técnicamente han denominado enfoque diferencial, pero que si aquí estuviera sentado uno de mis mayores diría simplemente es el respeto hacia las demás personas y del cómo yo apropio en mi vida ese respeto hacia ese otro ser que tiene unas características diferentes a las mías y que parten desde el reconocimiento de mi propia diversidad, ¿ya? Entonces, es por ello que empezamos con una fotografía en donde tenemos a Mafalda en 3 momentos. La primera tapándose la boca, la segunda tapándose los oídos y la tercera tapándose los ojos. ¿Y esto qué significa? El enfoque diferencial, así como el tema de la salud mental, es todavía algo que sabemos que existe, pero mejor no hablo, mejor no quiero ver porque entonces no tengo herramientas para responder. Tampoco quiero escuchar porque seguramente se queda conmigo el tema, o porque si es un caso, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Y tampoco quiero decir nada porque no es un tema que se maneje abiertamente. Pareciera que sí, pero no. Todavía siguen habiendo muchas dificultades y en ese sentido, entonces, todavía sigue siendo un tema sensible, sobre todo en el marco de la apropiación de cualquier tipo de lineamiento. Llámese lineamiento en salud, en deporte, porque todos estos lineamientos lo único que tienen como un objetivo principal es la transformación de un espacio, que en este caso sería la transformación del espacio denominado ciudad. Entonces, el enfoque diferencial no es más que el reconocimiento de unas condiciones y posiciones de los diferentes actores desde una mirada diferencial. Esto significa reconocer unas características que tiene una comunidad, una persona, por un tema étnico, por un tema de curso de vida, por un tema de unas variables incluso sociodemográficas. Pero nuestras respuestas todavía no solamente institucionales, sino como construcción social, como lo decían en los aportes anteriores, están bajo una misma línea. Y es allí en donde encontramos la mayoría de las dificultades. Cómo yo reconozco al otro con esas características y cómo genero una respuesta en donde uno tercero no se considere segregado o excluido en mi accionar. Específicamente en salud, entonces, el enfoque diferencial tiene un objetivo y es el de la humanización en la prestación de los servicios. ¿Por qué humanización? Porque cuando yo dejo de ser técnica, operativa, sí, tenemos que tener unas guías metodológicas basadas en la evidencia, pero a quien yo estoy identificando, a quien estoy interviniendo, pues son seres humanos con unas características. Y cuando yo reconozco a estos seres humanos desde este enfoque, entonces mis acciones están promoviendo la inclusión social y sobre todo un ejercicio de ciudadanía. En el caso de salud específicamente, digamos que mi conversación con ustedes la voy a orientar más al cómo desde este reconocimiento del enfoque diferencial en diversas comunidades, no solamente la población con discapacidad, sino las personas mayores, también las personas que pertenecen a una comunidad étnica, digamos, hay unos factores que no necesariamente pareciera que tienen que ver con salud,
pero que sí hacen parte de ese concepto de salud para esas comunidades y que también tienen incidencia en lo que ya desde la Organización Mundial de la Salud o lo que venimos manejando desde salud mental y convivencia social. ¿Listo? Entonces, la importancia del enfoque diferencial es ese reconocimiento como sujetos de derecho. Como sujetos de derecho, ya lo decía el compañero Javier, no es el tema de aceptación, es el tema del reconocimiento con estas características y que en el marco de esas características que tiene este grupo poblacional, el que sea, entonces tiene que tener un manejo, un abordaje diferente, un abordaje en el que se le permita generar unos ajustes razonables que vienen desde el concepto de discapacidad, pero que además es el aporte que discapacidad hace a este constructo de enfoque diferencial para que se equiparen oportunidades y se pueda participar en la misma medida. ¿Listo? En la imagen vemos una espiral, yo creo que me voy a tener que parar, ya es una costumbre para poder describir. Entonces, en la imagen vemos una espiral, en primera instancia, por las figuras que tiene un ave fénix, tiene plantas, tiene una historia que podría ser el cómo ha sido en teoría la evolución del ser humano, pero también cómo ha sido esa transformación de los seres vivos en esa evolución, acompañada también de otros imaginarios como los extraterrestres, imaginarios también del orden religioso como ángeles, arcángeles, animales marinos, en esta espiral que comúnmente uno podría decir esto pertenece como a una corriente indigenista, pero que realmente la traigo aquí porque un aporte que desde las comunidades étnicas se hace, específicamente desde la indígena, es cómo ese curso de vida y ese desarrollo de las comunidades es desde una retroalimentación a través de una espiral que avanza constantemente, como se muestra en la filmina, pero que también nos permite ser lo suficientemente flexibles para poder ir transformando cosas y a la vez ir creando y recibiendo, estar ya en una relación recíproca y poder ir construyendo lo que en este momento sería el espacio, es decir, en el marco desde el enfoque diferencial, la construcción es supremamente importante y lo que permite es, y justamente juega un papel supremamente fuerte, la flexibilidad. ¿Qué tan flexible soy yo en el momento en que reconozco una diversidad, mi propia diversidad, para aceptar la diversidad del otro? Llámese esa diversidad como se llame, todavía no hemos entrado, digamos que, a hacer un tema específico. Si hablábamos de vejez, entonces la vejez también es una construcción social. Y resulta que en esta construcción social, pues empieza a hablarse de un proceso que está ligado inicialmente a una condición biológica, en donde yo tengo mi curso de vida como ser humano y empiezan a venir los años, pero con esos años aparecen también unas respuestas biológicas que aparecen en mi cuerpo, ¿cierto? Pero también hay un reconocimiento de este ser biológico en ese curso de vida, en su espacio o entorno, y entonces estamos hablando del rol de la persona mayor, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo hablo de vejez, no hablo solamente de la etapa en el curso de vida, en donde hay una degeneración en la mayoría de las articulaciones, sino que también significo el rol que esa persona mayor tiene en esta construcción de espacio, en esta construcción de ciudad, por ejemplo, en este momento, cuando se generen los aportes, en esta construcción de aportes, que yo creería que serían buen insumo para aportarle a la política pública de salud mental, porque estos espacios académicos que tienen un fin, muchas veces no nos vamos a encontrar todos, y a veces el momento es hoy, y nuestras intervenciones o nuestras apropiaciones, opiniones, también generan un insumo. Entonces, digamos que la vejez como construcción social tiene una generación también de necesidades,
Y en esa generación de necesidades también se deben generar unas respuestas. Y desde allí, digamos, que sería ese enfoque, ya alistándonos en modo política de salud ambiental, es cómo desde esa política, de salud mental, cómo en la política de salud mental, qué construcción de vejez vamos a tener, desde dónde nos vamos a parar. ¿Qué es vejez en este momento para la población o para las personas que están haciendo parte de esas mesas territoriales o de los diferentes espacios que están dando insumos y están dando línea a la construcción de esa política de salud mental? Una persona mayor muy cercana me decía, es que los viejos somos más fuertes, a nosotros nos tocó más duro y por eso entonces ustedes ven que llegamos a viejitos. Entonces yo les digo, no, mire, lo que pasa es que hemos hecho muchos programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, y esto está impactando y está permitiendo que usted pueda llegar con mayor edad. Pero también el mayor me dice, pero venga, usted no puede contar tantas cosas como las que yo tengo que contar. Entonces allí, en el marco de ese diálogo, nosotros identificamos que a lo largo de la vida son muchos factores sociales, psíquicos y biológicos que determinan la salud mental de las personas. Y esto nosotros lo vemos, ya hablando de grupos específicamente. Siéntense en hablar con una persona mayor que fue desterrada de su tierra, tuvo que llegar a una ciudad en donde su pancoger ya no lo tiene detrás, tiene que generar otros mecanismos, pero que tuvo las suficientes herramientas desde esas construcciones que como ser en el marco de ese curso de vida tuvo para poder hacer una transformación y a través de un mecanismo que se llama resiliencia, poder reiniciar en un proyecto de vida que fue en algún momento interrumpido y que no tenía el imaginario interrupción en ese momento de su proyecto de vida, pero que además genera unos lineamientos porque es que además es raíz de otros proyectos de vida y allí aparece la familia. Entonces, digamos que cifras las que queramos. Por salud pública pues se generan diferentes procesos, somos un mundo, un país, un municipio que está en el marco a llegar a un envejecimiento, las cifras están supremamente altas, pero identificamos algo en las personas mayores y es que aproximadamente el 15% de las personas mayores de 60 años sufren algún trastorno mental. ¿Y qué sucede? A veces es invisible y a veces no dicen nada. Y a veces cuando consultan, porque a veces todavía seguimos con el respeto de todos los médicos, pero a veces consultamos primero al médico y el médico nos dice, es que eso es por la vejez, hasta allí llegó, hasta allí yo me preocupé de que algo me estaba perturbando, hasta allí yo me preocupé que estaba sintiéndome diferente y hasta allí también por esa percepción, por esa construcción que se tiene de lo que es vejez y envejecimiento, entonces yo no molesto a los demás diciéndoles que yo me siento diferente. En este momento, desde vejez y envejecimiento, trabajamos en todo lo que tiene que ver con resignificación del rol de la persona mayor en el entorno y en la sociedad, porque es que se generan aportes. En este momento puede ser que las personas mayores, escasamente un 15%, puedan manejar todo lo que es las TICs, pero esas personas mayores son las que tienen la memoria histórica de cómo se construyó una ciudad que tenía no unos lineamientos políticos ni en ningún documento, pero que en el marco de esa convivencia social y de construcción de espacio para el buen vivir, generó unos patrones de convivencia. Y en el marco de esos aportes que le hacen justamente a esa construcción de ciudad, de ese imaginario, pues fue generando también unas herramientas para poder seguir con ese proyecto de vida que se había, pues que tenía en su mente y con su grupo familiar en una ciudad, que empieza a presentar diferentes factores, que serían los factores pues, que nosotros llamamos en salud como determinantes sociales. Entonces, estamos hablando de un envejecimiento diferencial.
Y entonces lo que sucede es que cuando yo hablo en una política pública de envejecimiento y vejez, no es tener en cuenta solamente las mesas territoriales y que participen personas mayores, sino también hacer ese resignificar qué es envejecimiento y vejez. ¿Cuál es esa sensación subjetiva de la vejez? ¿Qué pienso yo de la vejez? ¿Me deprimo porque voy a ser una persona mayor? ¿No estoy preparada para la vejez? ¿Cómo es esa representación social de la vejez? Si yo les dijeran en este momento a ustedes, saquen una hojita y en 5 minutos dibújenme en un, antes les llamaban adulto mayor, ahora persona mayor, porque se antepone el tema de los derechos, entonces dibújenme en una persona mayor, ustedes me hacen una bolita, una corbita y un bastón, persona mayor. Porque esos son la construcción, esa representación que se ha venido haciendo de vejez. Pero, ¿cómo se sitúa la persona frente a la vejez? Listo, yo persona ya estoy en este momento del curso de mi vida. ¿Cómo yo me ubico en esta vejez? ¿Es una vejez sufrida? ¿Es una vejez en donde yo me la gozo? ¿Yo comparto, tengo más tiempo? ¿Cómo se sitúa frente a la representación social de la vejez? ¿Cómo me ve el otro? ¿Qué tanto influye el otro en este momento, yo persona que estoy frente al tema de la vejez? Estas 4 preguntas son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque me marcan a mí el cómo yo, específicamente hablando de salud mental, cómo yo voy a generar herramientas y cómo yo direcciono y proyecto cosas y transformo cosas en mi entorno. Cómo yo participo. Soy una persona mayor que me voy a aislar, soy una persona mayor que me empiezo a sentir menos que los demás y entonces empezamos a ver personas mayores con depresión. Soy una persona mayor activa, que además reconozco cuáles son mis derechos y por eso participo y por eso construyo y por eso sigo participando y construyendo ciudad. Y entonces aparece una figura que es el diálogo de saberes. En esta figura del diálogo de saberes tenemos una fotografía de 2 personas mayores conversando. Yo me excuso, yo estoy un poquito afectada, entonces voy a tener que estar tomando mucha agua. Estoy un poco afectada en mi garganta. Bueno, entonces tenemos una fotografía de 2 personas conversando y es que justamente uno de los grandes aportes que se hace desde este grupo poblacional de las personas mayores son esas tardes charladas, esas tardes en donde esa resignificación de la memoria se hace a través de algo que es innato. Y entonces estábamos hablando esta mañana de una política pública en salud mental a la caleña, creo que habían estado hablando en esta semana de eso. Entonces, nuestra política en salud mental a la caleña tiene que concebir el diálogo de saberes entre mayores. Empezando porque el diálogo de saberes es uno de los primeros mecanismos de reconciliación o de construcción en el marco de un conflicto, el diálogo. ¿Y saberes por qué? Porque cada uno desde nuestra experiencia de vida, en ese curso de vida, ha tenido diferentes herramientas para responder al entorno o a unas necesidades. Y siempre buscando un buen vivir, porque la mayoría de las personas aquí, yo me imagino, les gusta el buen vivir, desde su construcción de qué es el buen vivir. Y siempre va a ser desde la construcción propia, porque es que eso es lo que enriquece desde ese enfoque diferencial cada una de las cosas que nosotros generemos en cualquier tipo de lineamiento. Como les decía, aquí en esta diapositiva aparece una reunión de personas mayores afro, en su mayoría. Esta es una de las acciones que nosotros hemos venido desarrollando en el territorio y su objetivo es la reconstrucción de la memoria histórica. Cali tiene mucho que aportarle, nosotros somos la segunda ciudad afro a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? En Cali decimos 60% y visualmente afro. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una línea de base estructurada, yo creo que eso va a hablar la compañera más adelante,
Pero además, en el marco de estos aportes, de estos saberes, pues también se generan unas transformaciones en las dinámicas de la ciudad. Y entonces empezamos a tener una variedad gastronómica, una riqueza gastronómica, una riqueza incluso desde los accesorios en el caso de las mujeres, desde la música, desde los compartires, en qué compartimos. Y esos son los aportes que va generando también la multiculturalidad. Es la manera como se relacionan realmente en territorio. Créanme que decir las cosas y proyectarlas en una diapositiva es más complejo, porque uno encuentra la literatura, pero cuando uno llega al territorio, la manera como todo tú encuentras juntos, se van mezclando, realmente es un proceso más complejo. Entonces, ustedes me excusan si de pronto es compleja la descripción. Bueno, ya pasando al tema étnico, hay unas características en las comunidades étnicas que tienen que ver con salud. Uno es que la salud en las comunidades étnicas no tiene que ver solamente con una ausencia de enfermedad o con algo biológico. Esta definición que traía la Organización Mundial de la Salud, las comunidades étnicas ya pasaron hace mucho tiempo por allí. Cuando nosotros en salud pública hablamos de determinantes sociales, esto es algo que tiene muy bien puesto las comunidades étnicas. Y entonces, para las comunidades indígenas, por ejemplo, la salud es estar bien consigo mismo, con la familia, con los vecinos, con el entorno, en la relación de esos usos y costumbres, pero también de la cosmovisión que tienen y de cómo eso lo aplican a su vida diaria. Entonces, cosas como el pensamiento y el tejido, que es lo que muestro en esta diapositiva, en donde vemos a una persona mayor tejiendo una mochila. Esta es una mayor yanacona. Entonces aparece el pensamiento como una de las características y aportes que desde las comunidades étnicas le hacemos al proceso de construcción de ciudad. Y si ustedes estuvieran en el marco de, por ejemplo, reunidos con muchas personas indígenas, muchas de sus mujeres e incluso los hombres estarían tejiendo, porque así es el compartir de la palabra. Nosotros decimos, tejemos una colcha de pensamientos, porque cuando tejemos, hacemos un proceso de introyección y permitimos que esos pensamientos se vayan plasmando, más o menos lo que sucede. Entonces, el pensamiento es uno de nuestros aportes. Música y medicina ancestral como parte de los procesos de identidad. En esta fotografía vemos a personas danzando, instrumentando tambores, flautas de caña. Ellos son médicos tradicionales. Y entonces vemos cómo la música, la danza y también una parte de representación a través de su vestuario tiene que ver con los procesos de salud. El tema del territorio. Territorio para las comunidades étnicas es salud mental. Y esto lo podemos ver justamente en un proceso piloto que hizo el Ministerio de Salud, porque no identificábamos por qué habían unos chicos de una comunidad indígena que se estaban suicidando, si se les estaba dando las oportunidades para que pudieran ir a estudiar. Cuando hicieron todo el proceso, identificaron que para estudiar teníamos que sacarlos del territorio, pero luego los devolvíamos al territorio, pero además habíamos generado unas herramientas que no permitían unas respuestas en ese territorio, y esto generaba también un choque. La fotografía que vemos en esta diapositiva son unas madres con sus hijos, ellos son comunidad indígena Guaunanonam, en Veracatío son ellos, y ellos les dijimos, venga dibujemos, y los niños dibujaron su territorio, entonces dibujaron su casa, como es su casa, con niños, con una canoa, con un señor en la canoa pescando, con un sol rodeado de montañas, nubes, pájaros, árboles y más pescados, más peces en el agua. Y significa
que el territorio marca en las comunidades indígenas en todo su curso de vida. No cuando yo soy adulto y tengo esa conciencia pues de ir a la minga y hacer los procesos de debate, no, sino que desde el curso de vida el territorio hace parte de esa vida, de ese ser que pertenece a una comunidad étnica. Caso similar pues sucede con la población afrodescendiente, en donde identifican que el tema de la salud tiene que ver sí con un conjunto de prácticas, pero que está ligado al proceso, que tiene que ver con el cuerpo, con el alma, y que tiene que ver con esos usos, costumbres, con esa cosmovisión que tiene la comunidad. Y aparece con usos, costumbres, pero además características de la población. Y entonces aparece el tema del movimiento como parte de la identidad y como también parte de la salud. Yo no identifico una mesa territorial que hayamos realizado nosotros en donde no haya estado presente el tema del movimiento corporal en cualquiera de sus dinámicas, ya sea como metodología para que vengan un momentico, escúchenme, o venga, celebremos, o venga, hagamos tal actividad. Está el tema del contexto, esta fotografía es en el corregimiento de Hormiguero. Vemos una canoa con areneros, 4 areneros que están llevando la arena hacia la draga, y entonces el tema del contexto tiene que estar presente porque ya mi compañero Byron decía, hay un tema también de justicia ambiental, hay un tema también de cómo desde lo ambiental se afecta a la salud, y entonces tenemos a nuestras gestantes que están felices a la orilla del río, pero que nos toca decir eso, oigan un momento, no consuman el pescado que está allí porque puede llegar a estar contaminado, y eso es un tema de justicia ambiental, de cómo se afecta también un tema de salud mental. Entonces, los mayores del Consejo de Dos Aguas, Cascajal, nos decían, el tema del cultivo, del monocultivo de las cañas erradicó completamente nuestras plantas tradicionales y por eso ya no tenemos médicos tradicionales, y eso afecta completamente a una comunidad. El tema de la oralidad, esos usos y costumbres, cómo se transmiten esos saberes. Entonces, tener en cuenta en esas mesas territoriales que de pronto las metodologías no necesariamente van a ser a través del videobin o de recuperación, sino que hay unas prácticas que desde el territorio ayudan a construir. El tema de la unidad, identidad y resistencia, que es una característica propia de comunidades étnicas en los procesos de construcción, y por eso es como tan largo el proceso de construcción con comunidades étnicas, pero también tan bonito. Entonces en la fotografía vemos 2 personas que se están colocando una manilla que ellas mismas tejieron como símbolo además de reconciliación. Finalmente pues hablar el tema de discapacidad, en donde discapacidad también es una construcción social, porque no tiene que ver con el tema biológico, sino también con esos facilitadores y esas barreras que el contexto, el entorno genera a esa persona y que por eso puede llegar a construir o a limitarse en esas actividades. Entonces estamos en una relación en donde hay un tema biológico por el que entra, ¿cierto? El tema de discapacidad, pero también aparece si puede participar o desarrollar sus actividades de la vida diaria, y esto permite que se tenga en cuenta no solamente al individuo, sino a su familia y a ese entorno. El Informe Mundial de la Discapacidad en el 2011 indicaba ya un aumento. Aquí en Colombia en el 2005 nos dijeron, miren, la prevalencia de discapacidad es el 6.4, pero como la discapacidad no es algo solamente de condición biológica, sino que también tiene que ver con el entorno, pues en este momento tiene que ser diferente, porque Colombia desde el 2005 al 2017 en su contexto sociopolítico, organizativo y también de generación de herramientas para el desarrollo humano de las personas con discapacidad, pues ha sido completamente diferente. Entonces uno podría decir, no, pero en este momento como estamos saliendo de todo el proceso de dejación de armas, pues
digamos que van a empezar a aparecer más personas con discapacidad, pero perfectamente podría ser que esos apoyos y ajustes razonables que se estén dando no estén visibilizando tanto el tema de la discapacidad, porque ya la discapacidad no está puesta en una limitación o en una condición biológica, sino ya en un contexto. Ya casi, ya cierro, 2 minuticos y cierro. El tema de la capacidad jurídica, y esto es supremamente importante en el tema de salud mental, y es el tema de dispositivos de apoyo para la toma de decisión. ¿Y por qué en salud mental? Porque resulta que en salud mental hay una figura de interdicción, que es en donde me genera una limitación en esa capacidad jurídica. Y todos tenemos capacidad jurídica. Todos escogieron su ropa el día de hoy, eso es capacidad jurídica informal. Pero si hoy todos decidiéramos vender nuestra casa, eso es capacidad jurídica formal. A eso hace referencia, al derecho que yo, persona con discapacidad, tengo de tener un hijo, de tener un novio, de no hacerme operar porque yo creo que voy a tener hijos después, de tomar mis decisiones. Eso es capacidad jurídica. El tema de la red de apoyo nuclear y de contexto o de acompañamiento, en donde el acompañamiento no es, venga, yo la estoy llamando para saber usted cómo está. Usted sí ya superó el duelo de que tiene un niño o una niña con discapacidad, de que tiene un trauma raquimedular, ese tipo de acompañamiento no. El tipo de acompañamiento real, justamente en la comunidad, en donde construyamos esas redes de apoyo, a eso se le llama acompañamiento desde la Convención de Personas para y con discapacidad. Y el tema de los ajustes razonables que me permiten hacer un proceso de inclusión. En esta semana me reuní con un médico laboral y el médico laboral me decía, de entrada las personas con discapacidad no pueden entrar. Entonces yo le decía, pero venga, es una persona con discapacidad mental, sí, pero podemos hacer unos ajustes razonables. Entonces, obviamente le va a dar sueño por el tema del medicamento, pero entonces podemos empezar más tardecito porque ellos son muy proactivos, simplemente no lo hagamos madrugar a las 6 de la mañana. No, definitivamente no. Y esto es un ajuste razonable que se puede hacer en el marco de los procesos de inclusión. Yo puedo decirles que es más fácil encontrar o incluir laboralmente a personas con discapacidad auditiva, visual, incluso física, que personas con discapacidad mental. Si va a ser capaz de superar el estrés, si va a ser capaz de responder, cómo sé que no va a salir corriendo, cómo sé cuándo está bien y cuándo está mal. Son muchos temores, pero justamente por el desconocimiento del tema o de cuáles serían los ajustes razonables para el proceso. Finalmente, en la última diapositiva, un tema de reconocimientos que creo que en todas las construcciones de política pública se deben tener. Derechos de los usuarios de servicios, reconocimiento de autonomía necesaria para la participación en el proceso, reconocer necesaria contribución para garantizar adecuación de los tratamientos, reconocimiento de usos y costumbres y de mecanismos propios en el cuidado. Cada uno de nosotros, en el marco de nuestros usos y costumbres, tiene unos mecanismos propios en el cuidado. Muchísimas gracias. Finalmente, comentarles e invitarlos. El día de mañana nosotros, desde el eje programático de promoción social, estamos en la construcción de la política pública para población afro en este momento. Justamente el día de mañana tenemos nuestro evento académico que tiene que ver con un encuentro de saberes, de esa medicina ancestral afro y de esos lineamientos en salud, y pues va a estar muy chévere. Y el 4 de diciembre tenemos nuestro evento académico con respecto a la población con discapacidad. Entonces, a ustedes invitarlos para que hagan parte de esa construcción que como ciudad también estamos pues todos inmersos en ella. Muchas gracias. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.